Hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a trabajar sobre instrumentos de evaluación e instrumentos de registro. Los instrumentos de evaluación serán objeto de este video y los instrumentos de registro en el siguiente. Retomaremos el tema del plan de evaluación, sobre las cuestiones centrales de este plan. Recordemos que la propuesta es que los instrumentos no estén seleccionados al azar y que, a ver qué tomo ahora una prueba, sino que sea producto de una planificación. Ya estuvimos trabajando sobre la idea de que al instrumento se llega y por lo tanto ustedes recordarán que hay distintos pasos, momentos, etapas, como le quieran llamar, para llegar al instrumento. Básicamente nosotros decimos que hay que identificar el qué, el cómo, con qué criterios, que hay que establecer esta tabla de especificaciones, es decir, la toma de decisiones anticipada, y recién entonces vamos a elaborar el instrumento. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a construir algo que en algunos casos se lo denomina el referente, es decir, qué de todo el repertorio de lo posible vamos a evaluar. Recordemos que los instrumentos tienen que ser válidos, confiables, útiles y prácticos. Válidos porque evalúan lo que pretenden evaluar y en particular lo evaluado debe ser representativo de lo enseñado, eso no lo podemos olvidar, sobre todo de lo más importante. Confiable porque lo utilizo en similares circunstancias y produce similares resultados. Útiles y prácticos, dice también Camilleri. ¿Por qué los criterios tienen que estar explícitos? Porque a veces los criterios implícitos producen sesgos, que es lo que nosotros ya estuvimos viendo en relación a los etiquetamientos. Por eso los criterios tienen que estar acordados o por lo menos comunicados. Yo en la unidad anterior explicité lo vinculado a la tarea y puse que, tenemos un criterio de realización o de logro, de si lo hace o no lo hace, que, por ejemplo, si desarrolló o no desarrolló el tema, pero también tenemos criterios de calidad. Además, yo acá no estoy mencionando los criterios formales, letra, tamaño, espaciado, etc. Esos son criterios formales. Por lo tanto, tenemos por lo menos 3 tipos de criterios a la hora de pensar los instrumentos de evaluación. ¿Por qué hablamos de tabla de especificaciones? Porque construyen de alguna manera este qué de la evaluación. Nosotros ahí vamos a seleccionar del repertorio de lo posible aquello que vamos a evaluar y además con qué grado de dificultad o desafío cognitivo. Acá yo les puse algunos ejemplos de tablas de especificaciones para que vean que se pueden tomar de distinta manera. En este caso hay un ejemplo vinculado a ONE, es decir, al Operativo Nacional de Evaluación del 99-2000. Y en relación a ONE van a ver que hay conceptualizaciones y problemas. Lo que arman es el 100% de la prueba. Y entonces podemos descubrir rápidamente cuál es el peso que tienen cada uno de estos conceptos y problemas en relación a la prueba total. Esto es uno de los ejemplos posibles. Y después otro, que es el que yo siempre utilizo, que es el de biología, que en realidad lo que habla es de una serie de instrumentos posibles que componen una nota. Si ustedes ven el ejemplo, también recordarán que a veces hablamos de que podría ser esto un portafolio. Recuerden que el portafolio puede ser reflexivo o como colección. Podríamos tener una colección de instrumentos. ¿Y cuál sería la diferencia con el reflexivo? Que en el reflexivo hay instancias donde el estudiante va de alguna manera haciendo una devolución sobre lo que pasa. Después, entonces, elaboramos el instrumento, pero si nosotros queremos pensar en una evaluación auténtica, que es lo que estuvimos trabajando en este sentido, tenemos que pensar el tipo de consignas, recuerdan, que sean más próximas a la vida profesional, a la vida social, a la vida. Si es un instrumento, puede ser un instrumento mixto, donde tengamos ítems cerrados,
ítems que apelamos a cierto desarrollo. Entonces podríamos ahí relevar distintas capacidades, distintos contenidos, distintas competencias, depende del objetivo. Ahora, si pensamos en una evaluación de desempeño, las pruebas orales y escritas resultan insuficientes, porque lo que tenemos que hacer es demostrar eso que esperamos relevar. Yo voy a presentar en esta ocasión, voy a ir de lo menos auténtico a lo más auténtico, es decir, a aquello donde está más vinculado al desempeño profesional. Por eso voy a terminar presentando lo que se llama evaluación por estaciones. Voy a organizar esta presentación entonces desde las escritas estructuradas, pasando rápidamente por las orales, estructuradas y no estructuradas, para finalmente hacer una presentación vinculada a la evaluación por estaciones. Si nosotros pensamos en las orales, aunque habitualmente pensemos solo en las no estructuradas, es decir, aquellas donde le decimos al estudiante hable, hay otras que se llaman estructuradas, que son aquellas que le presentamos al estudiante el mismo repertorio de situaciones. Tenemos que tener siempre contempladas cuáles son las respuestas esperadas, que permiten evaluar la capacidad de comunicación, de relación entre los conceptos, de razonar y de organizar. Pero, ¿cuál es la desventaja del oral? Que puede estar influida por nuestro estado de ánimo, por nuestros etiquetamientos que a veces tenemos sin saberlo y acontecimientos propios a la situación, es decir, algo que pasó y que influye en una nota. El examen estructurado presenta otras características, que es presentamos la misma situación a todos los estudiantes, por lo tanto tendremos que resguardar ciertas condiciones para que no salgan de la situación de evaluación y vayan difundiendo de qué se trata. Un ejemplo podría ser en medicina, casos estandarizados, que darles a cada uno la misma cantidad de tiempo. ¿Ven por qué es estructurada? Está organizada para todos igual. A todos se les da la misma oportunidad, al mismo tiempo, y por supuesto requiere un menú de preguntas. Tenemos que contar con un instrumento de registro de lo evaluado, lista de chequeo, escala de estimación, rúbrica. Es decir, el instrumento de evaluación es la evaluación oral, el oral, la prueba oral, el examen oral, como le llamemos, y el instrumento de registro es alguno de estos. Y hay que tener en cuenta también que cuando no son estructuradas hay un estándar mínimo que es entre 20 y 25 minutos por estudiante. ¿Por qué? Porque lo evaluado debe ser representativo de lo enseñado. Entonces, por lo tanto, en ese sentido. Bien, algunas orientaciones: no relevar solo memoria, contar con el procedimiento de registro y contar con una serie de preguntas de distinto nivel de desafío cognitivo. ¿Por qué? Porque a los primeros, si no les preguntamos cosas muy complejas y demás, a los del medio más o menos, y a los últimos 3 ideas y andate. Entonces hay que tenerlo previsto. Disponer, de esto, no apurar a los estudiantes, porque si no estamos evaluando algo más, que es velocidad. Nosotros tenemos que tener escritas estas preguntas. Esto está tomado de una autora que es Amanda Gali, que ahí yo les pongo la referencia, y tener contemplado qué puntaje les vamos a dar en cada caso. Para comenzar con las pruebas escritas estructuradas, les voy a leer unas frases de Violín de Macaramé, que al final recordaremos de quién se trata. Mientras tanto, les doy la oportunidad que lo busquen. Dice: el examen es una fruta que ha madurado lentamente todo el año, pero que nos llega ácida e indigesta. En teoría, es un torneo de la inteligencia, la prueba de la estudiosidad y el certamen de la sabiduría. En realidad es una mezcla de trámite burocrático y lotería nacional. Una combinación de justicia y de juego azar. Progresa inevitablemente, termina en trance doloroso y se olvida pronto. Como una gestación, tiene una solemnidad inexcusable e inútil, que pone un nudo en la garganta, un vacío doloroso en el epigastrio y un deseo de morir de novela cursi. Hay 3 maneras de pasar el examen: el cálculo de probabilidades, el árbol genealógico y la ley de la oferta y la demanda. Se puede además estudiar
Hay estudiantes que se dejan crecer la barba, enmarañar el pelo, otros se acicalan como para una cita de amor fácil. Entienden que el examen es un acto diplomático y formal. El examen es un juicio sin juicios, sin acusados, sin jueces. Es un juicio sin juicio, donde los niños y los críticos, similar al de los niños y los críticos bibliográficos. Yo acá después les voy a dejar el texto completo de estas frases que da Violín de Macramé. Si ustedes recuerdan, Violín de Macramé es Florencio Escardó, que es un médico pediatra que ya en la década del 60 fue quien instala la idea de que las madres deben estar con los niños cuando estos están internados. Y tiene unos cuentos muy interesantes. Este texto se llama Moral para médicos. Los cuentos se llaman Niños para cuentos. Entonces, las pruebas podemos pensar ítems cerrados, semi, cerrados o estructurados, semi, y abiertos o no estructurados. Una cosa es el ítem y otra cosa es la consigna. La consigna es une con flecha. Esa es la consigna. Es lo que ustedes le dicen que hay que hacer. El ítem está compuesto por ese encabezado y lo que tienen que hacer. Unir con flecha, colocar verdadero o falso, etc. La consigna es aquello que nosotros le indicamos que tienen que hacer. Entonces nosotros tenemos estructurados o cerrados o semiestructurados. Los semiestructurados son aquellos que tienen que colocar una palabra, ¿sí? Que tienen algunas indicaciones como todas las que venimos viendo, que hay que ver primero que se va a evaluar, armar la tabla, pensar en el tiempo, pensar en el tipo de ítem que queremos relevar, en las instrucciones o consignas. Además, instrucciones. Usted dispone de tanto tiempo para, ¿sí? Todo eso debe estar especificado. Finalmente se arma la prueba. Lo que tienen estos tipos de instrumentos es que están alejados de las situaciones reales, por lo tanto no pertenecen a lo que llamamos evaluación auténtica, sino que son evaluaciones escolares y solamente son objetivos en el momento de la corrección, no de la elaboración, porque los decidimos nosotros. Los ítems deben estar redactados en forma clara, evitando ambigüedades, opciones capciosas, trampas, no. Es decir, a veces uno encuentra que hay una serie de situaciones que, ¿por qué se hacen? Porque siempre se hicieron así. Bueno, estas son lo que dicen los especialistas. No se ponen trampas, no se ponen nota al pie. Lo evaluado debe ser representativo de lo enseñado, debe ser novedoso, pero no nuevo. Lo que proponen es pensar un repertorio de ítem y que no sean todos verdadero o falso, porque el verdadero o falso solo releva aquello al tacto, mientras que la selección múltiple obliga a identificar en el ejercicio, no es un problema, es un ejercicio porque tiene una sola respuesta correcta, cuál es la alternativa, la mejor alternativa. Unir con flechas me permite también discriminar estas dos instancias, estas dos partes. La sugerencia es que sean impares las columnas para que las últimas no salgan por deducción. Recordemos que jerarquizar, ordenar o lo que fuera es todo o nada, porque no puedo hacer un procedimiento donde él acertó en el primero y en el quinto. Entonces es todo o nada. Identificación es reconocer, por ejemplo, en la célula los elementos. Y lacunar es colocar la palabra que falta con o sin lista. Hay que parafrasear. Cada contenido de cada ítem debe ser independiente del siguiente, porque si no lo que puede pasar es que se desencadena una serie de errores. Debe ser novedoso y no nuevo. Debe haber sido editado, sobre todo en el caso de que seamos un equipo de docentes y cada uno aporta sus propuestas. Se deben evitar adornos o verbosidad innecesaria, es decir, que no hablemos mucho. Una sola es la respuesta correcta. Las opciones deben ser homogéneas, deben ser todo el mismo extensión, la misma calidad, porque si no los estudiantes la sacan por deducción.
No usar ni todas las anteriores, ni todos esos repertorios vernáculos que usamos nosotros, porque estas evaluaciones solo relevan datos. Y por lo tanto, no se espera que eh, realicen pensamiento lógico, sino que lo que se trata es que efectivamente releven el dato. Por lo tanto, nada de todas las anteriores son correctas, 1, 2, 5, 4, nada de todo eso. Deben estar relacionadas con el encabezado, el tallo, la premisa, pero no inducir respuesta. A veces la única opción correcta es la que tiene la misma concordancia en género y número. Bueno, evitarlo siempre, los nunca. Evitar las opciones ridículas, por eso la idea es que sean 3, porque no tenemos tanta imaginación para 4 y demás. Ahora, estas son las evaluaciones, pruebas estructuradas o semiestructuradas. Tenemos las no estructuradas, que están monografías, informes, reportes, ítem de desarrollo. Todas ellas son no estructuradas. ¿Qué requieren? Requieren de nosotros una buena elaboración de la consigna. Ahí podemos pensar en una proximidad a las evaluaciones que tienen tareas auténticas, pero nos exige que pensemos en un instrumento de corrección-registro de lo evaluado. Es decir, vamos a suponer que es una prueba con un ítem de desarrollo. Bueno, va a llevar 4 puntos si hace todo esto, 3 puntos si responde esto, 2 puntos esto. Una especie de rúbrica holística, matriz de corrección, como le queramos llamar. Son más fáciles, se dice que son más fáciles de preparar, a mí me parece que son tan difíciles como las otras. Tal vez son más complejas de evaluar si no tenemos algún tipo de matriz. Algunas recomendaciones: tratar de evitar mirar el nombre del alumno para que no condicione nuestra apreciación sobre la evaluación. Ahí hay que volver sobre este tema de los etiquetamientos y no evaluar lo no previsto, es decir, solo evaluar lo previsto. A mí me ha pasado en un caso de trabajo con docentes que una docente dijo: yo evalúo la participación en clase. Ese es otro instrumento. Participación en clase tendré un instrumento de registro donde los estudiantes, bueno, ¿por qué? Porque la prueba tiene base 10. No le puedo poner 10 más, 10, 11 le voy a poner en la nota. Solo se evalúa eso. Entonces acá les dejo un chiste. Eh, y bueno, para finalizar, una propuesta vinculada a lo que se llama evaluación por estaciones. La evaluación por estaciones, lo que tiene por sentido, lo que se preparan son distintos, como si fueran postas. En cada una necesitamos un tutor, un docente, tiene una consigna de trabajo y lo que tiene la evaluación de una determinada destreza, habilidad, competencia, capacidad, lo que fuera. Yo acá les voy a dejar y después se los puedo dejar también aparte para que lo puedan leer con mayor extensión. Una presentación que hicimos en el Congreso de Pedagogía el año pasado con la profesora María José Sabelli. Ella presentó la evaluación por estaciones en el espacio de la formación de personal de seguridad. Porque piensen que si yo quiero evaluar a un policía y le tomo una prueba de opciones múltiples o una prueba, puedo saber lo que puede escribir, pero no puedo saber cuál es su desempeño, cómo se comunica, cómo dice las cosas, cómo reacciona. Entonces, se hacen postas o estaciones y en cada una se le presenta una situación. Lo mismo pasa en medicina, que se está usando mucho para el final de la carrera. Entonces se les toma una prueba de opciones múltiples. Un día se toman algunas destrezas, sondaje vesical y ese tipo de cosas, destrezas. En el siguiente día se toman otro tipo de estaciones vinculadas, por ejemplo, a comunicación, y a veces hay un cuarto o en ese mismo se contratan actores donde inclusive nacen de pacientes, donde se ve el desempeño del futuro médico. Ustedes piensen que si nosotros evaluamos a los médicos mediante pruebas escritas u orales, hay una serie de desempeños que no los podemos ver. Y además recuerden, esta es mi tesis de doctorado, que las competencias transversales son centrales en los profesionales y que si nosotros no prestamos atención a eso, los errores médicos en este caso pueden ser mayores aunque tenga el repertorio de conocimientos. Entonces, le diría que prestemos atención a eso también. Bueno, por ahora entonces esto es todo
Y bueno, nos vemos en el otro video. Hasta luego.